El aire en la capilla se sentía denso, cargado no solo con el perfume de las flores que intentaban disimular la ausencia, sino con una palpable tensión que se retorcía en las gargantas de los presentes. Yo, a mis 64 años, me encontraba en el epicentro de una tormenta inesperada, una que se desató en el momento menos oportuno, en el velorio de mi amada esposa. El dolor, que ya era un compañero pesado, se vio de pronto invadido por la amargura y el desconcierto más profundos. Doña Elena, mi suegra, una mujer cuya presencia siempre había sido imponente, pero hasta ese momento respetuosa, rompió el silencio fúnebre con una acusación que me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Oportunista», resonó su voz, cargada de veneno, dirigida directamente hacia mí ante todos los ojos que, hasta un instante antes, compartían el duelo y ahora se clavaban en mi rostro con una mezcla de sorpresa y juicio. La insinuación era clara, brutal y devastadora. Mi amor por mi esposa, el amor que había sido el faro de mi vida durante décadas, era una farsa, una fachada construida para algún beneficio oscuro. Las palabras de doña Elena no fueron un murmullo, sino un grito que desgarró la solemnidad del momento, un ave de mal agüero que oscureció los recuerdos más preciados, aquellos que intentaba aferrarme en medio de la devastación. El silencio que siguió a su explosión fue más ensordecedor que cualquier llanto, un grito ahogado en la misma capilla que se suponía era un santuario de paz y recuerdo. Me sentí expuesto, desnudo ante la mirada de familiares y amigos, cada uno con su propia interpretación de la escena, cada uno formando un juicio en su fuero interno. La injusticia de la acusación, lanzada en un momento de extrema vulnerabilidad, me dejó sin aliento, luchando por encontrar una respuesta coherente, por disipar la nube de sospecha que se cernía sobre mi persona y, lo que era peor, sobre la memoria de mi esposa. ¿Cómo podía alguien, especialmente la madre de mi esposa, cuestionar la autenticidad de un amor tan profundo y duradero? La incredulidad se mezclaba con una rabia contenida, una necesidad imperiosa de defender mi verdad, de hacer que esas palabras hirientes se desmoronaran ante la realidad. Pero, ¿cómo responder cuando el dolor te paraliza y la confusión te nubla el juicio? En ese instante, el velorio se transformó de un espacio de duelo compartido a un escenario de acusación pública, y yo, un hombre de 64 años, que solo deseaba honrar a la mujer que amaba, me vi obligado a enfrentar un ataque personal y cruel. La vida, con su imprevisibilidad, acababa de presentarme uno de sus giros más amargos, uno que prometía poner a prueba no solo mi entereza, sino también la percepción que los demás tenían de mí y de mi historia de amor. La pregunta que flotaba en el aire, no dicha pero entendida por todos, era ¿quién era realmente yo? ¿Y qué motivos ocultos me habían llevado hasta allí? La narrativa que se desplegaba en esa capilla no era solo la historia de una pérdida, sino también el preludio de una verdad oculta, una verdad que estaba a punto de ser revelada por un elemento inesperado, un elemento que prometía silenciar las habladurías y exponer la mezquindad detrás de las palabras hirientes, cambiando para siempre la percepción de todos los presentes. El descubrimiento de un testamento, ese documento sellado que guarda secretos y define destinos, se perfilaba como el clímax de esta dolorosa escena, un momento crucial donde la justicia, o al menos la claridad, emergería de las sombras, desmantelando las falsas acusaciones y devolviéndole su verdadero valor a un amor que había sido injustamente cuestionado. La historia que vamos a desentrañar es la de cómo un momento de profunda tristeza se convierte en el escenario de una revelación, demostrando que, a menudo, la verdad más profunda se esconde bajo la superficie, esperando el momento adecuado para salir a la luz
y reescribir las narrativas que el dolor y la conveniencia intentan imponer. La acusación de doña Elena, lanzada como un proyectil en medio del duelo, no solo buscaba manchar mi reputación, sino que también revelaba una profunda grieta en la dinámica familiar, una que rara vez se manifestaba en público. Es crucial entender el contexto previo de esta confrontación, no para justificar la acción de mi suegra, sino para comprender la complejidad de las motivaciones humanas, especialmente cuando el dolor de la pérdida se entrelaza con resentimientos latentes y percepciones distorsionadas. A menudo, en momentos de crisis, las personas recurren a mecanismos de defensa primitivos, y para doña Elena, señalarme como un oportunista podría haber sido un intento desesperado por controlar la narrativa, por mantener una imagen de fortaleza, o quizás por desviar la atención de sus propias dificultades o inseguridades respecto al futuro. La insinuación de que mi amor era falso, desprovisto de autenticidad, se convertía en un arma arrojadiza, una forma de deslegitimar mi lugar en la familia y, en última instancia, en el patrimonio que mi esposa y yo habíamos construido juntos. Esta clase de ataques, aunque devastadores, no son infrecuentes en situaciones de duelo y herencia. El estrés emocional agudiza las inseguridades y puede exacerbar conflictos preexistentes, transformando una reunión de despedida en un campo de batalla donde las verdades se distorsionan y las intenciones se tergiversan. La sorpresa y el desconcierto que sentí no eran solo por la acusación en sí, sino por el hecho de que emanara de alguien que, hasta ese momento, había sido una figura de autoridad y, en cierta medida, de apoyo en mi vida matrimonial. Ahora bien, reflexionemos sobre las posibles raíces de esta animadversión. Podría ser que doña Elena siempre hubiera albergado dudas sobre mi idoneidad para su hija, a pesar de los años de matrimonio feliz. O quizás existía una envidia soterrada, un resentimiento por la unión que mi esposa y yo habíamos forjado, una unión que quizás ella misma no había experimentado o deseaba para su hija. El hecho de que la acusación se realizara en un espacio público, ante testigos, sugiere un deseo de escenificación, de generar un impacto máximo y de consolidar una opinión negativa en la mente de los demás. Es una estrategia que busca crear una verdad colectiva, basada en la fuerza de la declaración pública, sin importar cuán infundada pueda ser. Por otro lado, la edad de mi esposa y la mía, y la anticipación de la lectura del testamento, añaden una capa de urgencia y posible codicia a la situación. En muchas culturas, la sucesión de bienes y el destino del patrimonio familiar son temas sensibles, capaces de desatar pasiones y comportamientos inesperados, incluso entre aquellos que uno creía conocer profundamente. La perspectiva de una posible herencia, aunque no sea mi principal preocupación en ese momento, podría haber sido el motor principal detrás de la audacia de doña Elena. Su acción, vista desde esta óptica, se convierte en un movimiento calculado, diseñado para sembrar la duda y erosionar mi posición antes de que se abrieran las puertas de la sucesión legal. El contraste entre mi dolor sincero y su aparente estrategia de manipulación es abrumador y me obliga a confrontar la realidad de que las personas pueden actuar de maneras sorprendentes, incluso crueles, cuando sus intereses o sus percepciones de la realidad se ven amenazados. La aparente fortaleza de su acusación, sin embargo, no la hacía menos frágil ante el peso de la verdad, una verdad que estaba a punto de ser desenterrada. La acusación de doña Elena, lejos de ser un simple arrebato de dolor, podría interpretarse como una manifestación de una profunda inseguridad personal, exacerbada por la inminente reorganización de la estructura familiar y patrimonial tras el fallecimiento de su hija. Es posible que ella viera en mi relación matrimonial,
en la solidez de nuestro vínculo construido a lo largo de los años, una amenaza a su propio rol o influencia dentro de la familia. Quizás percibía que mi presencia, ahora sin el contrapeso de su hija, se consolidaría de una manera que marginaba su propia autoridad o sus expectativas para el futuro. En este sentido, su ataque podría ser un intento desesperado por reintroducir el caos, por recordarle a todos y a mí mismo que mi posición no estaba tan firmemente establecida como podría parecer. Esta táctica de desestabilización, de sembrar la discordia en un momento de vulnerabilidad colectiva, es un patrón psicológico que a veces emerge cuando las personas sienten que están perdiendo el control sobre su entorno o sobre su propio futuro. El hecho de que yo, a mis 64 años, me encontrara en esa situación me hacía un blanco particularmente vulnerable, alguien cuya reputación podría ser más fácilmente socavada sin la inmediata defensa de mi esposa. La forma en que la acusación se formuló, calificándome de oportunista y cuestionando la falsedad de mi amor, apunta a una estrategia de deslegitimación. No se trataba solo de expresar un desacuerdo, sino de invalidar la esencia misma de mi relación, buscando erosionar el respeto y la confianza que los demás depositaban en mí. Profundizando en la psique de mi suegra, es plausible que su percepción de oportunismo no estuviera directamente ligada a la herencia material, sino a una interpretación distorsionada de mi carácter y mis motivaciones en el matrimonio. Quizás, en su fuero interno, ella siempre había sentido que yo no era suficientemente bueno para su hija, o que mi éxito personal, que ella podría haber asociado indirectamente con el apoyo o la influencia familiar, era resultado de una astucia calculada en lugar de un esfuerzo genuino. Esta visión, aunque errónea, podría haber estado latente, esperando una chispa para encenderse. El duelo, al despojar de las capas de normalidad y rutina, a menudo revela las capas más profundas y a veces sombrías de las relaciones humanas. La acusación, en este contexto, se convierte en una proyección de sus propias inseguridades o de sus expectativas no cumplidas. El silencio sepulcral de la capilla, lejos de ser un espacio de consuelo, se transformó en un amplificador de su voz, haciendo que cada palabra resonara con una fuerza desproporcionada. Para ella, quizás, era crucial establecer mi culpabilidad, mi deslealtad, antes de que cualquier proceso formal de sucesión o distribución de bienes se pusiera en marcha. Era un intento por controlar la narrativa desde el principio, construyendo un caso en mi contra en la mente de los presentes, quienes actuarían como jurado involuntario. Además, la edad de mi esposa y la mía propia, 64 años, podría haber jugado un papel significativo en la estrategia de doña Elena. A esta edad, las personas a menudo contemplan su propio legado y el futuro de sus seres queridos. Si doña Elena se encontraba en una posición de dependencia financiera o emocional, la pérdida de su hija podría haberla sumido en un pánico profundo sobre su propio porvenir. En tales circunstancias, la acusación contra mí podría haber sido un acto de desesperación, un intento de asegurar su propio bienestar futuro a expensas de lo que ella percibía como una amenaza a su seguridad. La idea de que yo, un oportunista, pudiera beneficiarme indebidamente de la muerte de su hija, podría haber sido un pensamiento intrusivo y aterrador para ella. Por ello, su acción no debe verse aisladamente, sino como parte de un complejo entramado de emociones, miedos y posibles intereses personales que se desatan en momentos de pérdida y transición. Su objetivo, aunque cruel y mal calculado, era crear una duda razonable sobre mi carácter, una duda que, esperaba, se traduciría en una menor consideración hacia mí en las decisiones futuras, ya fueran familiares o legales. La sutileza con la que,
o más bien la brutalidad con la que se lanzó esta acusación, habla de una profunda necesidad de control y de una visión del mundo donde las relaciones se rigen por el interés propio y la manipulación. La forma en que se presentó la acusación como un ataque directo y público me obligó a confrontar no solo su percepción errónea, sino también la fragilidad de la reputación humana ante la maledicencia. El velorio, que debería haber sido un espacio de reflexión y recuerdo compartido, se convirtió en el escenario de una guerra silenciosa, donde las palabras de doña Elena actuaron como dardos envenenados dirigidos a mi honor. Es importante considerar que, en muchas culturas, la figura de la suegra a menudo conlleva una carga simbólica y social significativa, y cualquier alteración en esta dinámica puede tener repercusiones profundas. El rol de protectora de la hija o de guardiana de las tradiciones familiares puede intensificarse en momentos de crisis, llevando a comportamientos protectores extremos o, en el caso de doña Elena, a una agresión preventiva. Su desconfianza, manifestada de manera tan explícita, sugiere que en su mente mi integración a la familia o mi posición dentro de ella nunca fue completamente aceptada o validada. El duelo, al eliminar a mi esposa como mediadora natural de cualquier tensión entre ella y yo, abrió la puerta para que estas reservas latentes salieran a la luz de la manera más destructiva posible. Su actuar, por tanto, no es solo un reflejo de su dolor, sino también de una historia de interacciones y percepciones que hasta ese momento habían permanecido en gran medida bajo la superficie. La acusación de doña Elena, aunque hiriente, también puede ser vista como un catalizador para una introspección más profunda sobre la naturaleza de la memoria y la percepción selectiva. Es un hecho psicológico bien documentado que ante la pérdida el cerebro tiende a enfocarse en ciertos aspectos de una relación, a menudo magnificando tanto lo positivo como lo negativo, dependiendo del estado emocional del individuo. En el caso de mi suegra, es posible que su mente, abrumada por el dolor y quizás por un sentimiento de culpa o arrepentimiento no expresado, estuviera reconstruyendo activamente el pasado para encajar con una narrativa que le resultara más manejable o menos dolorosa. El calificativo de oportunista que me atribuyó podría, paradójicamente, ser un reflejo de su propia lucha interna contra la idea de que su hija eligió un camino de vida que ella, quizás, no aprobaba completamente o que no se alineaba con sus propias expectativas de un yerno ideal. Consideremos la dinámica del apego y cómo ésta se manifiesta en las relaciones familiares intergeneracionales. El vínculo de una madre con su hija, especialmente si esta última fue su única o principal confidente, puede ser extraordinariamente fuerte. Al casarse, mi esposa creó un nuevo vínculo primario, uno que, por su naturaleza, inevitablemente reconfiguró la dinámica familiar existente. Doña Elena, al presenciar la fortaleza y la profundidad de mi relación con su hija, podría haber interpretado esta nueva unidad como una especie de separación o pérdida de su propia conexión con su hija. Esta sensación de desplazamiento, magnificada por el duelo, pudo haberla llevado a buscar una forma de reafirmar su importancia o, inversamente, de expresar su resentimiento por la percibida pérdida de su hija ante mi influencia. El concepto de amor falso que ella insinuó es en este sentido una proyección de sus propias inseguridades sobre la autenticidad de las relaciones y su lugar dentro de ellas. Además, la forma en que se presentó la acusación como un ataque directo y público podría ser interpretada como una maniobra para obtener validación social para sus sentimientos. Al lanzar la acusación ante testigos, doña Elena buscaba no solo herirme,
sino también construir un consenso, una opinión compartida por los presentes que confirmara su visión de mí. Es una estrategia de validación externa, donde la propia percepción de la realidad se refuerza a través de la aparente concordancia de otros. Ahora, pensemos en cómo esto se relaciona con la forma en que las personas gestionan el estrés y la adversidad. Algunas personas tienden a externalizar la culpa buscando un culpable externo para aliviar su propia carga emocional. En este caso, yo me convertí en el receptáculo de su dolor y de sus miedos, un blanco conveniente para desviar la atención de sus propias dificultades para procesar la pérdida. El hecho de que yo, un hombre de 64 años, me encontrara en esta situación me posicionó como un adversario formidable en términos de experiencia vital, pero quizás, desde su perspectiva, como un blanco más fácil para una acusación sin fundamento en un momento de extrema vulnerabilidad emocional. El contraste entre la solemnidad del momento y la crueldad de la acusación resalta la compleja naturaleza de las emociones humanas. Mientras yo me aferraba a los recuerdos de amor y compañerismo, doña Elena, impulsada por fuerzas internas que aún no comprendía del todo, elegía la confrontación. Esta dicotomía subraya cómo el mismo evento, la pérdida de mi esposa, puede ser experimentado y procesado de maneras radicalmente diferentes por las personas involucradas, dependiendo de su historia personal, sus mecanismos de afrontamiento y sus relaciones preexistentes. La acusación de oportunismo, por tanto, no es solo una simple mentira, sino una lente a través de la cual doña Elena estaba reconfigurando su realidad, buscando un significado o una explicación para su dolor que la protegiera de una confrontación más profunda con sus propios sentimientos de impotencia o desamparo. Su acción, aunque destructiva, nos ofrece una ventana a la complejidad del duelo y a las estrategias, a veces poco convencionales, que las personas emplean para navegar por las aguas turbulentas de la pérdida. La forma en que las palabras pueden distorsionar la percepción de la realidad, incluso entre seres queridos, es un fenómeno digno de reflexión, especialmente cuando se encuentran en juego emociones tan intensas y circunstancias tan delicadas como las de un velorio. La acusación de mi suegra, doña Elena, resonó con la fuerza de un trueno en el silencio sepulcral de la capilla. Pero más allá de la sorpresa y el dolor inmediato, esta acción revela una faceta crucial sobre cómo las personas, en momentos de crisis emocional, pueden recurrir a la distorsión de la realidad como un mecanismo de defensa. No se trata simplemente de una mentira, sino de una reescritura activa del pasado para que se ajuste a una nueva y perturbadora verdad percibida. Para doña Elena, la posibilidad de que mi amor fuera falso y yo un oportunista no era quizás una conclusión racional, sino una necesidad emocional para justificar su propia angustia o para dar sentido a una pérdida que de otro modo podría parecerle carente de control. Profundicemos en la psicología de la atribución. Cuando experimentamos emociones intensas, como el dolor profundo o la ansiedad, tendemos a buscar explicaciones para esos sentimientos. Si estas explicaciones no son satisfactorias, o si la realidad es demasiado abrumadora, podemos recurrir a la atribución de intenciones negativas a otros. En este caso, atribuirme a mí, su yerno y compañero de duelo, cualidades como la falsedad y el oportunismo le permitía a doña Elena externalizar su malestar. En lugar de enfrentar la desolación de la pérdida, se enfocaba en una supuesta traición o engaño por mi parte. Este proceso, conocido como el sesgo de confirmación, implica buscar e interpretar información de manera que confirme las creencias preexistentes. Si doña Elena ya albergaba alguna duda latente sobre mi relación con su hija, el duelo podría haber actuado como un detonante,
permitiéndole amplificar esas dudas hasta convertirlas en una acusación contundente. Ahora, consideremos cómo esto se aplica a la dinámica de las relaciones familiares. Las suegras y los yernos, o las nueras, a menudo navegan por un terreno delicado, un equilibrio entre la lealtad a la familia de origen y la formación de una nueva unidad familiar. Es posible que doña Elena sintiera que su rol en la vida de su hija estaba siendo reemplazado o disminuido por mi presencia, un sentimiento que el duelo, al eliminar a su hija como intermediaria, podría haber exacerbado. La acusación de oportunismo en este contexto podría ser una forma de recuperar un sentido de control o de afirmar su propia importancia en la estructura familiar, incluso si esto implicaba crear un conflicto. Ella buscaba, en esencia, redefinir mi lugar en la narrativa familiar, pintándome como un intruso o un aprovechado, en lugar de un miembro querido y respetado. Además, el factor de la edad y la inminencia de la sucesión testamentaria añaden una capa de urgencia a sus acciones. A los 64 años, es natural que las personas piensen en su propio futuro y en la seguridad financiera. Si doña Elena percibía que mi posición o mi acceso a los recursos que mi esposa y yo habíamos construido podría verse amenazado por su propio bienestar, la acusación podría haber sido un movimiento estratégico. No se trata de justificar su comportamiento, sino de comprender las posibles motivaciones subyacentes que llevan a una persona a actuar de manera tan destructiva en un momento de profunda vulnerabilidad. Es una manifestación de cómo el miedo y la inseguridad pueden distorsionar la percepción de la realidad, llevándonos a ver conspiraciones o intenciones ocultas donde quizás solo hay amor y dolor. La forma en que la acusación se formuló públicamente buscaba crear una opinión pública favorable a su visión, un jurado informal que validara su narrativa y, de paso, erosionara mi credibilidad antes de que cualquier documento legal entrara en juego. Por otra parte, la naturaleza misma de la acusación, que mi amor era falso, apunta a una profunda crisis de confianza o a una incapacidad para comprender la profundidad de los sentimientos ajenos. En lugar de reconocer la autenticidad de nuestro matrimonio, doña Elena eligió proyectar sus propias inseguridades o expectativas insatisfechas sobre nuestra relación. Es como si, al no poder imaginar un amor tan genuino, prefiriera creer que era una artimaña. Esta perspectiva, aunque dolorosa de contemplar, nos ayuda a entender la complejidad de las relaciones humanas, donde a menudo los conflictos surgen no de la maldad intrínseca, sino de malentendidos, miedos y percepciones distorsionadas que se magnifican en momentos de crisis. La acusación, en este sentido, se convierte en un espejo de sus propias luchas internas, una forma de dar rienda suelta a emociones que no podía o no quería procesar de manera constructiva. El choque entre mi dolor sincero y su aparente estrategia de desestabilización subraya la profunda disparidad en cómo las personas pueden reaccionar ante la misma tragedia, revelando las capas más íntimas de su carácter y sus mecanismos de defensa. La acusación de doña Elena, además de ser un ataque personal, se erige como un espejo de cómo las estructuras de poder dentro de una familia pueden ser desafiadas y reconfiguradas, especialmente ante la ausencia de un miembro central. Es crucial examinar las dinámicas de autoridad y dependencia que pudieron haber existido y cómo la pérdida de su hija alteró el equilibrio preestablecido. Posiblemente, doña Elena ejercía una influencia considerable en la vida de su hija, un rol que yo, como esposo, pude haber eclipsado sin querer, o que ella misma percibía como amenazado por mi presencia constante y mi papel como compañero de vida.
Esta percepción de pérdida de control sobre su propia influencia familiar pudo haberla impulsado a un acto defensivo, buscando reafirmar su autoridad o su relevancia en un momento en que sentía que su mundo se desmoronaba. El hecho de que me señalara públicamente como si estuviera presidiendo un juicio informal sugiere un intento de consolidar su versión de los hechos en la mente de los presentes, creando una narrativa donde yo fuera el antagonista. Consideremos la psicología de la herida narcisista. Si doña Elena tenía una imagen muy específica y quizás idealizada de su hija y de la relación que ésta debía tener, mi presencia y mi éxito, incluso si eran genuinos y fruto de nuestro amor compartido, podrían haber sido percibidos como una desviación de ese ideal. La acusación de oportunismo podría ser una forma de sabotear esta percepción, de corregir la realidad para que se ajuste a su visión preestablecida, incluso si esa visión estaba distorsionada por el dolor. El duelo, al despojarnos de las capas de la vida cotidiana, a menudo expone las verdades más profundas sobre nuestras relaciones y nuestras percepciones. Para ella, quizás, la idea de que yo pudiera haber actuado de manera correcta o amorosa durante tantos años sin un motivo oculto era inconcebible, y el dolor de la pérdida la llevó a buscar la explicación más simple, aunque cruel: el oportunismo. Ahora pensemos en cómo esto se aplica a la forma en que las personas gestionan la adversidad y la inseguridad. Ante la inmensidad de una pérdida irreparable, algunas personas recurren a la externalización de la culpa, buscando un chivo expiatorio para aliviar su propia carga emocional. En este escenario, yo me convertí en el receptáculo de su dolor y sus miedos, un blanco conveniente para desviar la atención de sus propias dificultades para procesar la ausencia de su hija. La acusación pública, en este sentido, actuó como un grito de auxilio, un intento desesperado por captar la atención y la validación de los demás, buscando que su dolor fuera reconocido a través de la condena de otro. Es un patrón de comportamiento donde la propia angustia se canaliza hacia la creación de un conflicto externo, una forma de sentir que se tiene algún tipo de control en una situación que, de otro modo, parecería completamente incontrolable. Además, la acusación de que mi amor era falso revela una profunda desconexión con la realidad de nuestra relación. Es como si doña Elena, absorta en su propio dolor y en sus propias proyecciones, fuera incapaz de ver o aceptar la autenticidad de nuestro vínculo. Esta incapacidad para empatizar o para reconocer la verdad ajena es un fenómeno que a menudo se observa en personas que están pasando por un trauma severo. En lugar de procesar su pérdida de manera constructiva, ella eligió distorsionar la realidad, creando una narrativa donde yo era el villano. Esta distorsión, aunque hiriente, nos ofrece una ventana a la complejidad de la mente humana y a las estrategias, a veces autodestructivas, que las personas emplean para navegar por las aguas turbulentas de la adversidad y el duelo. El contraste entre mi dolor sincero y su aparente estrategia de desestabilización subraya la profunda disparidad en cómo las personas pueden reaccionar ante la misma tragedia, revelando las capas más íntimas de su carácter y sus mecanismos de defensa. La forma en que las palabras pueden torcer la percepción de la realidad, incluso entre seres queridos, es un fenómeno digno de reflexión, especialmente cuando se encuentran en juego emociones tan intensas y circunstancias tan delicadas como las de un velorio. La acusación de doña Elena, más allá de ser un simple ataque verbal, puede interpretarse como un reflejo de una profunda crisis de confianza en la propia percepción de la realidad, un fenómeno que se agudiza cuando las personas se enfrentan a pérdidas significativas. En tales momentos, la mente busca explicaciones, y si la verdad es demasiado dolorosa o abrumadora,
Puede recurrir a la creación de narrativas alternativas, incluso si éstas implican distorsionar la realidad. Para mi suegra, la posibilidad de que mi amor fuera genuino y que mi presencia en la vida de su hija fuera un pilar de felicidad, pudo haber sido difícil de asimilar ante la magnitud de su propia pérdida. En lugar de aceptar la complejidad de nuestras vidas entrelazadas, prefirió la simplicidad, aunque cruel, de la falsedad y el oportunismo. Ahora, considere cómo se manifiesta esta tendencia en la vida cotidiana cuando nos enfrentamos a situaciones de gran estrés o dolor. Si una persona ha invertido gran parte de su identidad o seguridad en una creencia o una relación, y ésta se ve amenazada o destruida, puede ser más propenso a culpar a factores externos o incluso a personas cercanas para proteger su propio sentido del yo. En el caso de doña Elena, la pérdida de su hija representó una alteración fundamental en su mundo, y mi rol en la vida de su hija, un rol que ella quizás no había anticipado o deseado en su totalidad, se convirtió en un punto focal para canalizar su angustia. La acusación de oportunismo en este contexto no es tanto una afirmación sobre mi carácter, sino una proyección de sus propios miedos sobre la naturaleza de las relaciones y el interés propio. Es fundamental entender que, en momentos de duelo intenso, la capacidad de procesar información de manera objetiva puede verse seriamente comprometida. La memoria, en particular, se vuelve maleable, susceptible a la influencia de las emociones dominantes. Es posible que doña Elena estuviera, de manera inconsciente, reescribiendo los recuerdos de mi relación con su hija para que encajaran con su nueva y dolorosa realidad. Esta reescritura podría haber implicado magnificar cualquier pequeño desacuerdo o malentendido pasado, transformándolos en pruebas de mi supuesta falsedad, mientras que los años de amor y apoyo mutuo eran minimizados o ignorados. Un ejemplo de esto podría ser una ocasión en la que, buscando aliviarla de alguna preocupación, yo hubiese tomado una decisión financiera que ella no comprendió del todo. Ahora, en su estado de vulnerabilidad, esa acción podría ser reinterpretada como un movimiento calculador para mi propio beneficio. Además, la dinámica de la validación social juega un papel crucial en estas situaciones. Al lanzar la acusación en público, doña Elena buscaba no solo herirme, sino también obtener la aprobación o la creencia de los demás presentes. Era una forma de buscar consuelo a través de la confirmación externa de su propia versión de los hechos. Si los demás mostraban sorpresa o desaprobación hacia mí, ella podría haber sentido que su dolor estaba siendo justificado. Piense en cómo, en una discusión grupal, una persona puede sentir la necesidad de convencer a los demás de su punto de vista para sentirse validada en sus emociones, especialmente cuando se siente abrumada. En este caso, el juicio en la capilla era una manifestación extrema de esa necesidad. La forma en que la acusación se dirigió a mi amor por mi esposa, calificándolo de falso, es particularmente reveladora. Implica una profunda incapacidad para reconocer o aceptar la autenticidad de los sentimientos ajenos, o quizás una profunda insatisfacción con sus propias experiencias emocionales. Es como si, al no poder concebir un amor tan profundo y duradero, prefiriera creer que era una simulación. Esta perspectiva, aunque dolorosa, nos ofrece una ventana a la complejidad de la mente humana y a las estrategias, a veces autodestructivas, que las personas emplean para navegar por las aguas turbulentas de la adversidad. La forma en que las palabras pueden torcer la percepción de la realidad, incluso entre seres queridos, es un fenómeno digno de reflexión, especialmente cuando se encuentran en juego emociones tan intensas y circunstancias tan delicadas como las de un velorio. La acusación de oportunismo vertida por doña Elena, lejos de ser un simple desahogo emocional,
se revela como una estrategia deliberada para minar mi credibilidad y manipular la percepción de los presentes. Este tipo de maniobra, conocida en psicología social como gaslighting, busca hacer que la víctima dude de su propia cordura y de la validez de sus experiencias. Al insinuar que mi amor era falso, mi suegra estaba intentando reescribir la historia de nuestra relación, presentándome como un actor calculador en lugar de un esposo devoto. Piense en cómo, en un contexto legal, la presentación selectiva de pruebas o la omisión de hechos relevantes puede alterar drásticamente el curso de un juicio. De manera similar, doña Elena estaba intentando construir un caso en mi contra en la corte de la opinión pública, presentando una versión distorsionada de la realidad para lograr un veredicto favorable en su mente. Además, es vital considerar el factor de la persuasión encubierta. Las afirmaciones de doña Elena, aunque directas, estaban diseñadas para infiltrarse en la conciencia de los demás, sembrando dudas sutiles que crecerían con el tiempo. Al no presentar pruebas concretas, sino insinuaciones y acusaciones vagas, hacía más difícil para mí refutarlas directamente sin parecer a la defensiva o, irónicamente, como alguien que oculta algo. Esta táctica aprovecha la tendencia humana a dar más peso a las afirmaciones negativas, un fenómeno conocido como el sesgo de negatividad. Por ejemplo, si usted escucha un rumor negativo sobre un colega, es más probable que lo recuerde y lo considere que un cumplido positivo que recibió el mismo día. De esta manera, las palabras de doña Elena, por hirientes que fueran, tenían una mayor probabilidad de arraigar en la mente de los asistentes. Otro aspecto crucial a analizar es cómo estas acusaciones pueden afectar el proceso de duelo colectivo. En un momento en que todos los presentes compartían el dolor por la pérdida, la intervención de doña Elena introdujo una dinámica de conflicto y desconfianza. Esto no solo me aisló emocionalmente, sino que también pudo haber generado incomodidad y división entre los demás asistentes, obligándolos a tomar partido o a sentirse atrapados en una situación incómoda. Imagínese estar en una reunión familiar tensa, donde una acusación inesperada polariza a los asistentes. La atmósfera se vuelve pesada y la comunicación abierta se interrumpe. De esta manera, la suegra estaba, quizás inconscientemente, saboteando el proceso de curación comunitaria, reemplazando el apoyo mutuo por la sospecha y la discordia. La estrategia de doña Elena también podría interpretarse a través de la lente de la teoría de la atribución defensiva. Cuando las personas se enfrentan a eventos negativos que amenazan su autoestima o su sentido de control, tienden a atribuir la causa a factores externos, a menudo personificándolos en otros. En este caso, la pérdida de su hija representaba un evento catastrófico que minaba su sentido de seguridad y propósito. Al culparme a mí, al presentarme como un oportunista y un falso amante, ella estaba, en efecto, creando un adversario externo al cual dirigir su rabia y su desesperación, protegiendo así su propio frágil estado emocional. Es como si, al no poder controlar la realidad de la pérdida, intentara controlar la narrativa a través de la proyección de sus propios miedos y resentimientos. Asimismo, es importante considerar cómo estas tácticas de manipulación emocional pueden tener un impacto duradero en la percepción de la realidad. Las palabras, especialmente cuando se pronuncian en un contexto de vulnerabilidad, tienen el poder de moldear la memoria y la creencia. Si doña Elena logró sembrar la duda en la mente de los presentes, esa duda podría persistir mucho después de que el velorio concluyera, afectando cómo se me percibía en futuros encuentros familiares o sociales. Piense en cómo un chisme persistente puede arruinar la reputación de alguien, incluso si la información original era falsa.
De esta manera, la acusación de mi suegra no era solo un incidente aislado, sino un intento de influir en la percepción a largo plazo, un acto de manipulación psicológica con consecuencias potenciales duraderas. Finalmente, la forma en que la acusación se centró en la falsedad de mi amor es particularmente significativa. Implica una profunda incapacidad para reconocer o aceptar la autenticidad de los sentimientos ajenos, o quizás una profunda insatisfacción con sus propias experiencias emocionales. Es como si, al no poder concebir un amor tan profundo y duradero, prefiriera creer que era una simulación. Esta perspectiva, aunque dolorosa, nos ofrece una ventana a la complejidad de la mente humana y a las estrategias, a veces autodestructivas, que las personas emplean para navegar por las aguas turbulentas de la adversidad. La forma en que las palabras pueden torcer la percepción de la realidad, incluso entre seres queridos, es un fenómeno digno de reflexión, especialmente cuando se encuentran en juego emociones tan intensas y circunstancias tan delicadas como las de un velorio. La acusación de doña Elena, al insinuar mi oportunismo y la falsedad de mi amor, no solo buscaba desmantelar mi reputación ante los presentes, sino también, y de manera más sutil, erosionar la memoria colectiva de nuestra relación. Es decir, no se trataba solo de un ataque al presente, sino de una reescritura del pasado para adecuarlo a una narrativa que le resultara más conveniente o menos dolorosa. Ahora bien, considere cómo funciona la memoria en situaciones de duelo y cómo puede ser influenciada por emociones intensas. Los recuerdos no son grabaciones perfectas, son reconstrucciones activas, susceptibles a la distorsión. En este contexto, la profunda pena que embargaba a mi suegra pudo haberla llevado a revivir el pasado a través de un filtro de negatividad, magnificando cualquier imperfección o malentendido que, en circunstancias normales, habría considerado insignificante. Por ejemplo, quizás hubo alguna ocasión en la que, por intentar aliviarla de alguna carga familiar, tomé una decisión sobre finanzas o logística que ella no comprendió del todo en su momento. Lo que antes pudo haber sido un simple desacuerdo o una diferencia de opinión, ahora, bajo la lupa del duelo y la acusación, se transformaba en una prueba irrefutable de mi supuesta naturaleza calculador y egoísta. Además, la forma en que se presentó la acusación como un velo de sospecha sobre la autenticidad de mi amor apunta a una posible dificultad intrínseca de doña Elena para aceptar la profundidad y la genuinidad de los lazos afectivos que no estuvieran directamente bajo su influencia o control. Es como si, para ella, la idea de un amor tan duradero y sincero fuera tan ajena a su propia experiencia o percepción del mundo, que la única explicación plausible fuera la del engaño. Piense en cómo, a veces, ante una obra de arte excepcionalmente bella o compleja, algunas personas luchan por comprender su valor intrínseco, prefiriendo atribuirlo a técnicas o artificios externos en lugar de a la pura genialidad del creador. En este sentido, mi relación con su hija, un testimonio de años de afecto y compromiso mutuo, pudo haber sido vista por doña Elena no como un fruto de la conexión genuina, sino como el resultado de una estrategia bien orquestada. Por otro lado, la acusación pública de mi suegra, al presentarse ante familiares y amigos, buscaba activamente la validación de su perspectiva. No se trataba solo de expresar su dolor, sino de construir un consenso, de moldear la opinión de los demás para que compartieran su visión de mí. Ahora, considere cómo esta dinámica se manifiesta cuando uno se encuentra en medio de una controversia social o familiar. La necesidad de que otros respalden nuestro punto de vista puede ser abrumadora, especialmente cuando nos sentimos atacados o incomprendidos. Al lanzar su acusación en un foro público, doña Elena estaba, en esencia, solicitando un veredicto favorable de su jurado particular, esperando que su versión de los hechos resonara con la experiencia
o las sospechas de los demás. El hecho de que mi suegra eligiera un momento tan delicado como un velorio para lanzar esta acusación es revelador de su estado emocional y de su posible intención de capitalizar la vulnerabilidad generalizada. En un ambiente ya cargado de tristeza y confusión, una acusación tan personal podía tener un impacto desproporcionado. Es como si, en medio de una tormenta, alguien decidiera encender una bengala, no para iluminar el camino, sino para desorientar aún más a quienes navegan en la oscuridad. La acusación de oportunismo, al presentarse en este contexto, adquiría una potencia destructiva particular, ya que enmarcaba mis acciones pasadas y presentes bajo una luz de sospecha, aprovechando la fragilidad emocional del momento para sembrar la duda. Finalmente, la insistencia en la falsedad de mi amor, más allá de ser una simple mentira, podría ser interpretada como un reflejo de la propia incapacidad de doña Elena para concebir o aceptar la autenticidad de los vínculos emocionales profundos, o quizás como una manifestación de su propia insatisfacción o desengaño en sus propias relaciones. Es como si para ella la idea de un amor tan genuino y duradero fuera tan ajena a su propia experiencia o a su visión del mundo, que la única explicación plausible fuera la del engaño y el cálculo. Esta perspectiva, aunque dolorosa, nos ofrece una ventana a la complejidad de la mente humana y a las estrategias, a veces autodestructivas, que las personas emplean para navegar por las aguas turbulentas de la adversidad. La forma en que las palabras pueden torcer la percepción de la realidad, incluso entre seres queridos, es un fenómeno digno de reflexión, especialmente cuando se encuentran en juego emociones tan intensas y circunstancias tan delicadas como las de un velorio. La maniobra de doña Elena, al tildarme de oportunista, no solo buscaba desacreditarme ante los presentes, sino también, y de manera más insidiosa, sembrar la duda sobre el valor y la autenticidad de mi vida entera junto a su hija. Es decir, su acusación no se limitaba a un evento o a una transacción específica, sino que apuntaba a la validez intrínseca de mi existencia en la órbita familiar, sugiriendo que todo había sido una fachada calculada. Ahora, piense en cómo, en la vida cotidiana, la gente a menudo juzga el éxito de las relaciones basándose en criterios superficiales, como la estabilidad económica o la aparente armonía, sin comprender la complejidad de las dinámicas internas. Mi suegra, al no poder vislumbrar la profundidad de nuestro amor o al no querer reconocerla, prefirió atribuir nuestro bienestar a una estrategia egoísta de mi parte. Un ejemplo de esto podría ser la forma en que, a lo largo de los años, mi dedicación a mi profesión, que ciertamente nos proporcionó seguridad, pudo haber sido interpretada por ella no como fruto de esfuerzo y pasión, sino como un medio para un fin ulterior, es decir, para asegurar mi posición y eventualmente heredar o beneficiarme de la fortuna familiar. Esta forma de pensar, que despoja de valor al esfuerzo genuino y lo reemplaza con sospechas de manipulación, es un patrón psicológico que se agudiza en momentos de crisis y de profunda inseguridad. Profundizando en este aspecto, consideremos la idea de la disonancia cognitiva en el comportamiento de mi suegra. Si ella albergaba una visión preexistente de mí, quizás basada en diferencias culturales, sociales o de personalidad, la pérdida de su hija pudo haber actuado como un catalizador para que estas discrepancias latentes emergieran con fuerza. La disonancia ocurre cuando mantenemos simultáneamente dos creencias o actitudes contradictorias. En este caso, la creencia en mi devoción y amor por su hija podría haber entrado en conflicto con su propia percepción de mí, o con sus expectativas sobre cómo debía ser un yerno ideal. Para resolver esta disonancia, en lugar de revisar sus propias expectativas o su percepción de mí, optó por modificar la realidad, declarándome un oportunista.
Es como si, al no poder reconciliar la imagen que tenía de mí con la realidad de mi relación con su hija, prefiriera desechar la realidad y aferrarse a una versión distorsionada que le ofreciera una explicación más coherente a su propio malestar. Además, la forma en que se dirigió a mi amor, calificándolo de falso, sugiere una profunda desconexión con la empatía o quizás una incapacidad para comprender la complejidad de los sentimientos humanos que no se alinean con sus propias experiencias o expectativas. Piensa en cómo, en ocasiones, las personas que han sufrido grandes decepciones amorosas pueden volverse escépticas ante la felicidad de otros, proyectando sus propias heridas en las relaciones ajenas. Es como si, incapaz de imaginar un amor tan puro y duradero, prefiriera creer que todo era una elaborada farsa. Esta perspectiva, aunque dolorosa, nos ofrece una ventana a la complejidad de la mente humana y a las estrategias, a veces autodestructivas, que las personas emplean para navegar por las aguas turbulentas de la adversidad. La forma en que las palabras pueden torcer la percepción de la realidad, incluso entre seres queridos, es un fenómeno digno de reflexión, especialmente cuando se encuentran en juego emociones tan intensas y circunstancias tan delicadas como las de un velorio. La acusación, en este sentido, no solo buscaba desmantelar mi reputación, sino también la integridad de los años que compartí con su hija, reduciendo nuestra historia a una simple operación de conveniencia. Consideremos también el impacto de la acusación en la percepción del propio duelo. Al externalizar la culpa y presentarme como el villano, doña Elena estaba, en cierto modo, desviando la atención de su propia vulnerabilidad y del dolor abrumador que sentía. Es como si, al no poder confrontar directamente la magnitud de su pérdida, prefiriera enfocar su energía en un conflicto externo, creando un adversario al cual culpar por la situación. Esta estrategia, aunque destructiva, puede ofrecer un alivio temporal al desviar la atención de la fuente primaria del dolor. En este contexto, la acusación de oportunismo se convierte en una herramienta para gestionar su propia angustia, un intento de encontrar un sentido o una explicación a una realidad que de otro modo parecería incomprensible y devastadora. La forma en que las palabras pueden distorsionar la percepción de la realidad, incluso entre seres queridos, es un fenómeno digno de reflexión, especialmente cuando se encuentran en juego emociones tan intensas y circunstancias tan delicadas como las de un velorio. La acusación, en este sentido, no solo buscaba desmantelar mi reputación, sino también la integridad de los años que compartí con su hija, reduciendo nuestra historia a una simple operación de conveniencia. Finalmente, la forma en que mi suegra eligió presentar esta acusación, en un momento de máxima vulnerabilidad y ante un público cautivo, revela una comprensión profunda, aunque retorcida, de la psicología humana y de las dinámicas sociales. Es un ejemplo de cómo las emociones intensas, cuando no se canalizan adecuadamente, pueden manifestarse en comportamientos manipuladores y destructivos. Piensa en cómo, en una disputa familiar, a menudo se utilizan tácticas de desestabilización emocional para ganar ventaja. La acusación de oportunismo, en este contexto, no fue solo un ataque personal, sino una estrategia calculada para influir en la percepción de los demás y, en última instancia, para redefinir mi lugar en la narrativa familiar. La forma en que las palabras pueden torcer la percepción de la realidad, incluso entre seres queridos, es un fenómeno digno de reflexión, especialmente cuando se encuentran en juego emociones tan intensas y circunstancias tan delicadas como las de un velorio. La acusación, en este sentido, no solo buscaba desmantelar mi reputación, sino también la integridad de los años que compartí con su hija, reduciendo nuestra historia a una simple operación de conveniencia. Al hilar estas hebras de reflexión,
emerge una comprensión más profunda de cómo las percepciones, forjadas en el crisol del dolor y la incertidumbre, pueden distorsionar la realidad hasta el punto de crear narrativas de conveniencia. Hemos transitado por los laberintos de la psique humana, desentrañando las complejas motivaciones que subyacen a las acusaciones en momentos de extrema vulnerabilidad. La forma en que las palabras, cual semillas sembradas en terreno fértil, pueden germinar y dar frutos de desconfianza y resentimiento, es un fenómeno que nos invita a una introspección sobre la fragilidad de los lazos humanos y la maleabilidad de la memoria. Observamos cómo el duelo, lejos de ser un proceso lineal, se convierte en un torbellino emocional que puede exacerbar inseguridades latentes y reconfigurar las dinámicas de poder preexistentes dentro de una familia. En esta encrucijada de entendimientos, la resonancia de las acusaciones iniciales cobra una nueva dimensión. Ya no se trata solo de la agresión verbal, sino de la intrincada red de factores psicológicos y sociales que la propiciaron. La manera en que las expectativas no cumplidas y los miedos personales pueden transmutarse en ataques dirigidos hacia otros revela la profunda interconexión entre nuestro mundo interior y nuestras interacciones externas. Hemos contemplado cómo la búsqueda de validación, la necesidad de control y la lucha contra la propia angustia pueden, en ocasiones, llevar a la distorsión deliberada de la verdad, creando un velo de sospecha que oscurece la autenticidad de las relaciones. Es como si, ante un paisaje brumoso, se intentara dibujar un mapa con líneas inexistentes solo para darle un sentido a la desorientación. Al contemplar el camino recorrido hasta este punto, la convergencia de estas ideas nos prepara para una apreciación más matizada de lo que está por venir. La tensión acumulada, las dudas sembradas y las percepciones distorsionadas nos han conducido a un umbral donde la verdad, oculta bajo capas de malentendidos y resentimientos, aguarda su momento para emerger. Reflexionar sobre este viaje hasta ahora nos permite anticipar la importancia de la claridad y la justicia, no solo como conceptos abstractos, sino como fuerzas restauradoras capaces de disipar las sombras y revelar la verdadera esencia de las cosas. La forma en que las experiencias pasadas y las proyecciones futuras se entrelazan en el presente nos deja ante la expectativa de un desenlace que, sin duda, arrojará luz sobre la complejidad de las relaciones humanas y la intrínseca búsqueda de la verdad. La acusación, lanzada en el instante más vulnerable, se había convertido en el epicentro de una tormenta que amenazaba con ahogar la memoria y el amor que habíamos compartido. Sin embargo, al observar el rostro de mi suegra, doña Elena, no solo vi la amargura de una madre en duelo, sino el reflejo de un alma que en su propia desolación había elegido la distorsión como escudo. Fue en ese instante de máxima tensión, de miradas clavadas y silencios cargados, donde comprendí que la verdad no siempre se defiende con palabras, sino que a menudo se revela en las grietas de las falsas acusaciones, esperando pacientemente el momento de su descubrimiento. La fragilidad de la reputación humana, tan fácilmente manchada por la incomprensión y el dolor ajeno, se manifestaba ante mí, un hombre de 64 años que solo anhelaba honrar el legado de su amada esposa. Este velo de sospecha, tejido con hilos de miedo y resentimiento, pronto se disiparía. La vida, en su inescrutable sabiduría, reserva giros inesperados, momentos en los que la claridad emerge de las sombras, no por la fuerza de la argumentación, sino por la revelación de hechos irrefutables. El testamento, ese documento sellado que guarda secretos y define destinos, se erigía como el clímax de esta dolorosa escena. No era un simple papel, sino la llave que abriría las puertas de la verdad.
desmantelando las falacias y exponiendo la mezquindad que se escondía detrás de las palabras hirientes. La justicia, en su forma más pura, no siempre reside en la vindicación pública, sino en la silenciosa manifestación de la realidad, aquella que, una vez desenterrada, tiene el poder de sanar y de restaurar el honor. La experiencia me enseñó que, en medio del caos emocional, la verdad tiene una resiliencia propia. Las acusaciones, por más venenosas que sean, son efímeras ante la solidez de los hechos. La fortaleza de un amor construido a lo largo de décadas no puede ser socavada por las proyecciones de la inseguridad ajena. Al final, lo que perdura no es la sombra de la duda, sino la luz de la autenticidad, un faro que guía a través de las tormentas de la vida. La práctica de la comprensión, de mirar más allá de las apariencias y de las palabras hirientes, comienza ahora, en la reflexión serena sobre cómo el dolor puede distorsionar la percepción, pero también cómo la verdad, con su fuerza inherente, siempre encuentra el camino para iluminar. Este viaje, aunque marcado por la amargura, se convierte en un recordatorio de la importancia de la empatía y de la búsqueda incansable de la claridad, incluso cuando las sombras parecen más densas.